Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contenta porque vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el quantum, de lo que es el sistema cuántico, pero no es un sistema, es un campo. Y te voy a explicar qué significa el campo cuántico y qué es la nueva era. Así que, ¿estás listo? ¿Estamos listos? Me presento, mi nombre es Maribel Karina, soy mentora y consultora de negocios cuánticos, un liderazgo cuántico de la nueva era. Así que, bueno, te voy a explicar todo esto. Estoy un poquito afónica porque este fin de semana justamente tuvimos la inmersión de liderazgo cuántico. Es un programa de 90 días que, bueno, nos lleva a justamente eso, expandir todo lo que es nuestro campo cuántico. Pero bueno, te voy a ir explicando esto. Y, Cari, ¿qué significa la nueva era? ¿Qué significa esto que es la nueva era? ¿Qué quiere decir? ¿Para qué funciona? Bueno, la nueva era, estamos hablando de lo que es la 5D. Quiero que te grabes esto porque lo vas a empezar a ver muchísimo en diferentes formas, ¿ok? Por ejemplo, la 5D, ¿qué significa? Es una nueva era porque es esta era de Acuario, es esta era donde la facilidad entra. Y quiero decirte esto, porque no sé si en algún momento de tu vida, tú al igual que yo, fuiste creado o programado desde el esfuerzo. ¿Quién consideró que para tener algo, lo que fuera, tenías que esforzarte demasiado? ¿A quién le dijeron que te tenías que esforzar demasiado para poder alcanzar o llegar a la meta que quisieras? Diga, yo, ¿ok? Eso significaba vivir en la 3D, que es la tercera dimensión. La tercera dimensión justamente es eso. Es donde me tiene que costar mucho, tengo que trabajar 14, 10, hasta 16 horas al día para poder llegar, para poder tener un puesto. Me tengo que esforzar demasiado. Es más, casi hasta dejar sangre, ¿no? ¿A quién le ha pasado? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a ascender en mis trabajos, cuando empecé a tener puestos gerenciales y directivos, híjole, podía estar enfermísima, pero aún así tenía que estar. ¿Por qué? Porque no podíamos soltar no la responsabilidad, sino la carga de trabajo y todas esas creencias y pensamientos con los cuales crecimos en este entorno de qué fue lo que tú escuchaste, por ejemplo, cuando eras niño, cuando eras niña, de qué, el dinero no se da en el árbol, para tener algo en la vida te tienes que esforzar. ¿Qué fue lo que escuchabas? ¿Qué te decían o qué escuchabas de tus padres cuando tenían un negocio o cuando te iban a trabajar? ¿Qué te decían? ¿El dinero no se da en el árbol? O sea, ¿qué crees que lo hago? Por no decir otra palabra. Y entonces todo eso nos fue programando. Y entonces para poder obtener las cosas, te tenías que esforzar bastante. Vivir en la tercera dimensión significa eso, vivir desde el ego, desde me tiene que costar, me tengo que esforzar demasiado, tengo que tener la ansiedad. ¿Cuántas veces has tenido o sentido ansiedad? Esa ansiedad que ni siquiera sabes de qué es. Estamos en esta época donde la ansiedad, la depresión, se ha vuelto parte de nuestras vidas. Y ya desde niños, ¿no? O sea, vemos muchos niños que tienen estas ansiedades, estas depresiones, que dices, wow, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, porque la ansiedad significa vivir en el futuro. De manera continua estoy pensando en qué voy a hacer mañana, cómo le voy a hacer, y si me alcanza o si no me alcanza, qué hago, qué no hago, cómo les digo o qué no les digo. Entonces, eso es lo que pasa con la ansiedad, que estoy en una concentración en el día de mañana. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer al rato? ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Por eso cuando tenemos responsabilidades o empezamos a crecer y empezamos a tener más responsabilidades, incluso desde niños, empezamos a pensar en el futuro. Y en el futuro puede ser 2 minutos después, 3, 5, 4 horas. Y eso me lleva a justamente crear esa ansiedad. Porque uno de los problemas, grábatelo bien, uno de los problemas de vivir en esto es que dejas de disfrutar el tiempo presente, que por estar en el futuro, en el pensando, entonces está tu cuerpo con tus hijos, con tu equipo, con tu cliente, pero tu mente está en 1000 lados. Estás en 1000 lados donde estás pensando en otras cosas, no en el momento.
Entonces, quiero compartirte que en una ocasión estaba en la playa, estaba de vacaciones, pero solo estaba mi cuerpo, porque mi mente no estaba ahí. Mi mente estaba en las nóminas que había que pagar, mi mente estaba pensando en dónde tenía que estar trabajando o creando, ¿sí? Y esto me llevaba a qué? A que aún de vacaciones me sentía sumamente estresada. Eso es la ansiedad. Y la depresión es esa carga de exceso de pasado. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, miren, les voy a compartir esta historia. Yo vengo de un papá con alcoholismo, ¿sí? Donde mi papá tuvo un nivel de alcoholismo sumamente violento cuando yo era niña. Y pues obviamente nazco en una familia y en un entorno donde mi mamá, pues obviamente al ser una mujer maltratada, pues era sumisa, estaba triste y vivía como en mucha angustia. Entonces, desde que tengo uso de memoria, siempre estaba en alerta. No podía dormir porque estaba en alerta, porque si mi papá llegaba en la noche, golpeaba a mi mamá, nos corría de la casa, no importaba la hora que fuera. Y entonces todo eso me hizo vivir en una ansiedad profunda, pero sobre todo con un sistema de alerta activado desde que estaba en el vientre de mi madre. Y cuando tú estás con ese sistema de alertos, hubo una programación en mí. Esa programación se quedó en mí con ese sistema de alerta. Entonces, por más que alguien me dijera, relájate, yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a relajar? Según yo estaba relajada, pero siempre estaba alerta. Por lo tanto, mi sistema nervioso se acostumbró a vivir en ese estado de alerta, ¿sí? De supervivencia, porque era en mi infancia poder hacer esta supervivencia. Sí, mi papá fue un hombre muy próspero, donde o sea, económicamente fue un buen proveedor. Sin embargo, justamente era eso, solo proveía, físicamente no estaba, se la pasaba trabajando en el negocio. Lo más importante era su negocio y eso pues está bien. Y luego su vino, ¿no? El negocio, luego el vino y la familia, la verdad es que ni siquiera lo tenían en el plano, ¿ok? Entonces esto provocó que creciéramos en un entorno y en una infancia sumamente complicada, al tal grado de que cuando yo tenía 6 años, ¿sí? En una ocasión vi a una niña que estaba pidiendo dinero, cuando nos limpió el limpiaparabrisas del coche, estaba pidiendo dinero, y entonces cuando yo la vi, yo dije, cuando yo sea grande voy a tener una empresa, y voy a tener una empresa para crear muchos empleos, y luego voy a construir un edificio, ¿no? Donde puedan vivir todas estas personas y que al vivir ahí ya no tenga que haber niños pidiendo dinero en la calle. Eso lo supe desde que tenía 6 años. Entonces, desde los 6 años, mi misión y mi objetivo de vida siempre fue ser empresaria. Pero ¿qué creen? Y justamente eso me llevó a tener mi primer emprendimiento. Mi primer emprendimiento justamente lo tuve a los 6 años. Yo vendía dulces, platanitos, chocolates, plátanos con chocolate, apenas si alcanzaba. En la calle, ¿no? Afuera de mi casa, mi mamá me puso un puesto de dulces que le insistí tanto que me puso mi puesto de dulces. Y entonces eso me llevó a ser una niña emprendedora y siempre buscar como la negociación, el business y todo esto. Te estoy explicando un poquito de mi historia para irte explicando cómo esta nueva era ha trascendido. Porque entonces, en ese momento de mi vida, yo tenía claro lo que quería hacer. Yo tenía claro hacia dónde iba. Yo tenía claro quién quería ser y quién era Karina. Quién era Karina y qué iba a ser de grande. Pero no me esperé a hacerlo de grande. Comencé a los 6 años de edad. Así que si tú me estás escuchando y tú dices, puta, yo quiero emprender un negocio, yo muero por tener mi negocio propio, pues quiero decirte que si una niña de 6 años lo pudo hacer, tú lo puedes hacer. Por supuesto que lo puedes hacer, porque la limitación está en tu mente, está aquí. Muchas veces creemos que para hacer algo extraordinario
tengo que haber nacido en cuna de oro, ¿no? Me tengo que sacar la lotería, tengo que hacer 1000 cosas para poder hacer algo, para poder crear mi negocio, para poder hacer... No, eso es una mentira. Realmente lo que requieres y lo único que se ocupa es la disposición y la convicción. O sea, hace tomar la decisión y hacerlo. Solo es hacerlo. Y cuando lo haces, puedes trascenderlo. Entonces, y así fue comenzando mi vida y creando mi vida. Sin embargo, por todo el entorno que viví en casa y todos los abusos que viví en casa, obviamente eso me llevó más mi hiperactividad, porque quiero decirte que siempre he sido fui una niña sumamente hiperactiva, con mucha energía, con mucha pila, con esta parte de salir a jugar a la calle, juntar a los amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una casita, vamos a crear un juego nuevo. Y eso me llevó siempre a estar buscando como la unión y crear y colaborar desde chiquitos, ¿ok? Y entonces voy creciendo y en la edad adulta lo que sucedió es que empecé a vivir con ciertas depresiones. ¿Por qué? Porque obviamente mi pasado no me dejaba. Mi pasado seguía siendo mi presente. Y yo sé que probablemente tú tienes una historia de dolor, al igual que yo. Yo no conozco ningún ser humano que no tenga su propia historia de dolor. Tu historia de dolor es tuya, sea como sea. Muchas veces nos comparamos y le quitamos lo que significó y lo hacemos menos. Pero te voy a decir algo. Si tú no la ves y la decides trascender y liberar, esa historia va a seguir creándote nuevas vivencias que son las mismas vivencias. Ejemplo, esta niña creció con una mamá que observaba que era difícil ser feliz, que era difícil ser plena, y con un papá con abuso de poder, con abuso de autoridad. Por supuesto que yo iba a tener problemas con la autoridad. ¿A quién le ha pasado que no le gusta que le manden? Diga, ¡yo! Bueno, entonces eres de mi clan, ¿no? Y entonces eso me llevó a una rebeldía total. Sin embargo, por todo el tema de los abusos, obviamente yo no me sentía merecedora, ¿sabes? No me sentía merecedora porque vivía en culpa. Cuando somos niños, el niño siente que el problema de los papás es causado por él. Cuando eres pequeñito, no tienes este raciocinio y entonces el infante cree que lo que le pasa a mamá, por lo que llora mamá, por el divorcio de los padres, por lo que sea, psicológicamente el niño cree que es su culpa y por lo tanto crece siendo un preadolescente, un adolescente y un adulto que se siente culpable de algo que ni siquiera sabe por qué, de algo que ni siquiera cree por qué. Y entonces, una persona que se siente culpable, ¿cómo va a querer tener una vida rica? ¿Cómo? Puedes desearlo desde tu mente. Desde tu mente puedes decir, sí, yo quiero ser una persona abundante, yo quiero ser una persona rica, yo quiero ganar X cantidad de dinero, pero ¿qué crees? Tu sistema, todo tu sistema nervioso, emocional, energético, que le vamos a llamar vibración y frecuencia, dice que no, que tú eres culpable. Y entonces, justamente, tienes el empleo que tienes por la vibración que tienes. Entonces, cuando yo tenía 21 años, mi papá quiebra su negocio en 3 meses. En 3 meses quebró. Después de tener un negocio sumamente próspero, mi papá primero fue agricultor, él sembró jitomates y comercializaba en diferentes lados. O sea, realmente era un negocio sumamente próspero, ganaba demasiado dinero. Después puso una bodega
en lo que se le llama Central de Abastos, pero se le llama agropecuario en Aguascalientes. Y entonces, en su negocio, híjole, vendía tanto que económicamente estaba muy bien. Me regaló mi primer coche a mis 15 años, ¿no? Siempre estuvimos en buenas escuelas y demás, pero ¿qué crees? A los 21 años, quiebra el negocio. En 3 meses. En 3 meses nos quedamos sin nada de dinero. Y al contrario, mi papá quedó con muchísima deuda, muchísima deuda. Y entonces esto, ¿qué provocó en la familia? Yo no sabía hacer nada, aunque puse mi primer negocio a los 6 años y siempre tuve este espíritu emprendedor. O sea, en casa no sabía hacer nada, ¿no? Y solo estudiaba y demás. Y entonces fue cuando empecé a tener mi primer empleo. Ahí decidí emplearme y no emprender cuando pasa el quiebre de mis papás, porque yo ya estaba en la universidad. Entonces, dentro de aquí, mi primer empleo fue en Pizza Hut y yo ganaba 355 pesos a la semana. O sea, no sé cómo lo hice, sí, cómo, porque era todo lo que tenía. Y desde que pasó eso, yo dije, bueno, si no das, no quites. Si no das, no quites, Karina. O sea, sé qué significa esto, que si yo no puedo apoyar económicamente en casa, tampoco lo voy a quitar. Y entonces desde ahí empecé a mantenerme sola, ¿ok? A mis estudios, mi comida, mis necesidades, desde que tengo 21 años, ahí comencé. Pero lo que voy es que encontré el trabajo que mi vibración tenía, para el que me alcanzaba energéticamente. Hoy te lo digo porque lo sé. En ese entonces, pues obviamente agradecía por tener un trabajo, porque saben algo, hubo un momento en casa que ni siquiera teníamos dinero para comprar un garrafón de agua, ni siquiera teníamos para eso. Y ahí fue cuando yo me levanté y salí a buscar trabajo y pues ya, listo, el resto es historia. Entonces, después de ahí, a los 3 meses de entrar a Pizza Hut, me subí como store trainer, empecé a ser entrenadora de tienda. Entonces empecé a capacitar gente desde que tengo 21 años. ¡Yeah! Y lo amo. Amo entrenar personas porque me subí a puesto store trainer y empecé a enseñar lo que aprendía. Y entonces así fue creciendo mi profesión. Pero cada vez que iba por un trabajo me costaba. ¿Por qué? Porque mi vibración era baja, mi merecimiento estaba muy bajo. Y entonces eso me llevaba a que por más que yo quisiera el puesto de gerente o de director, pues energéticamente no me alcanzaba, porque mi culpa era demasiado. Mis pensamientos bloqueaban eso. Entonces todo eso me llevaba a tener ansiedad, a vivir en estrés profundo, mi cortisol siempre al tope, ¿sí? Y aún así, con la mejor actitud, porque eso sí, Dios me dio ese don, ¿no? De tener una buena actitud, que pase lo que pase, se va a resolver. Y entonces, esa fue mi historia. Cuando crezco, digo, ok, salgo de la universidad y dije, yo voy a decidir que especializarme y profesionalizarme y que mis mentores sean empresas transnacionales, para que cuando llegue el momento en que yo voy a poner mi negocio, no cometa los errores que cometió mi papá. Ese fue mi pensamiento y eso hice. Y entonces comencé a subir de puesto. Comencé a adentrarme en toda la empresa y eso me llevó a obviamente tener más habilidades. Y por lo tanto, empecé a entender cómo funcionaba este mundo, pero quiero decirte algo, soy economista de profesión. Yo ni siquiera sabía qué era la economía. ¿Tú sí sabes qué es economía? Yo quería estudiar psicología, ¿sabes? Quería estudiar psicología porque siempre me ha gustado el tema del desarrollo humano. ¿Cómo, por qué piensas como piensas? ¿Por qué actúas como actúas? Porque yo quería entender por qué mi papá actuaba, como si odiara a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez? No sé si tú has vivido una historia similar. Y entonces lo que hice fue empezar a estudiar
Y como economista, bueno, pues entré a la licenciatura de economía para no perder el semestre. Realmente entré como, pues vamos a ver qué dice esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que me encantó la carrera. Entender acerca del mundo del dinero, del mundo del negocio, de entender históricamente cómo ha pasado y cómo se ha transformado la era desde el trueque hasta hoy, transacciones, bolsas de valores, mercados, culturas, capitalistas, socialismo, clasistas, todo eso me llenó y me voló la cabeza. Entonces amé mi profesión y yo te puedo decir que la amo. Y entonces eso fue lo que me llevó. Después estudié una ingeniería en proyectos porque me encantó. Entonces, sin embargo, cuando tenía 26 años, quiero decirte un dato importante. Mi primera borrachera la tuve a los 8 años porque en mi casa siempre había alcohol y el alcohol era bien visto. Y por más que yo quería ser una buena niña y una niña ejemplar, normal no lo hacía, porque siempre fui muy inquieta, preguntona, ¿no? Con mucha energía y mucha pila. Y entonces eso me llevaba a que siempre me estuvieran regañando, que me dijeran, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces mi primera borrachera la tuve a los 8 años y de ahí, obviamente, como vengo de un padre alcohólico, normalmente, ¿qué pasa en una familia alcohólica? Padre alcohólico tiene o hijos alcohólicos o hijos neuróticos. Claro, por eso esto trasciende o desciende hasta 7 generaciones. Si tú has vivido o tuviste una papá o mamá con alcoholismo, observa, ¿sí? Porque no es una regla, pero es muy común que haya un hijo o una hija alcohólica, un hijo o una hija neurótica. ¿Qué es la neurosis? Porque si la pareja, si el papá o la mamá es alcohólico, esa pareja, o sea, la esposa o el esposo, va a tener una neurosis. La neurosis es ese enojo, es toda la frustración por no poder controlar, por vivir en una situación tan preocupante, desgastante, física, mental, emocional e incluso económicamente, que obviamente lo que va a provocar es que siempre la esposa o el esposo viva con frustración y obviamente hacia dónde lo evoca, hacia los hijos. Y entonces esto lo que hace es que tus hijos, los hijos, crezcamos de esta forma. Y como estos hijos, si es un hijo alcohólico o una hija neurótica, ¿qué va a ser? Exactamente lo mismo. O que te cases con un alcohólico o con una alcohólica. Y así se va la cadena. Por eso es importante detenerlo. Entonces, a mis 26 años yo ya traía un nivel de alcoholismo muy, muy alto. Y eso fue lo que me llevó a entrar a un mundo de preparación, de entenderme tanto psicológicamente, emocionalmente, que me llevó profundamente hasta ser coach ontológica, a estudiar muchísimo sobre psicología. Me adentré en el mundo incluso hasta del chamanismo, de todo, incluso hasta dentro de diferentes tipos de programa de contención de autoayuda y de crecimiento humano. Eso era para mí, ¿ok? Porque yo no me sentía bien. Por más éxitos que lograra en el trabajo, no me sentía plena. Y recuerdo mucho cuando conocí a una mentora, ¿no? Que le dije, oye, es que han pasado 6 años donde yo dejé de tomar, gracias a Dios, dejé de tomar ya cero alcohol y al día de hoy sigo sin cero alcohol en mi sistema. Entonces dejo de tomar y empiezo a conocerme y empiezo a tomar terapia, programas de autoayuda, desarrollo personal y demás. ¿Y esto a qué me llevó? A que empecé cada vez más profundo en ese sistema. Y entonces le dije a esta mentora, yo tengo resultados en mi vida. En ese momento yo ya era directora de Harmon Hall, ¿sí? Trabajé ahí por 6 años y tenía un buen puesto, tenía un buen sueldo, tenía una buena pareja, ya había comprado mi casa, sí, ¿no? Entonces, tenía como una vida estable, pero ¿qué crees? No me sentía bien. Y entonces otra vez, ¡pum! De manera inconsciente hacía algo
para vivir, ya fuera con deuda, ya fuera limitada, y en ese momento llegué a pesar 155 kilos. ¿Por qué? Porque sentía miedo, porque me sentía asustada, porque energéticamente ahí estaba. Y entonces fue cuando cada vez me fui adentrando más a estas dos cosas que hoy te quiero presentar. Y así nace esta forma de lo que es los negocios cuánticos. Entonces, a través de este camino, a través de este proceso de más de 20 años de carrera, de experiencia y de crecimiento personal, desarrollo, tanto a nivel personal como profesional, como coach, hoy pues soy mentora de negocios cuánticos y liderazgo cuántico. ¿Por qué? Porque efectivamente la empresa funciona igual que tú. El trabajo funciona igual que tú. Nosotros, los seres humanos, tenemos 7 chakras. ¿Has escuchado? Estoy segura que sí. Entonces, tenemos nuestro primer chakra, que es el chakra raíz. Este chakra raíz es el que nos da el sistema de la seguridad. Si en algún momento de tu vida tuviste algún abuso sexual, tuviste algún tipo de abuso físico, mental o emocional, el chakra raíz se bloquea. ¿Por qué? Porque no me siento segura. Entonces, eso es a nivel personal. Tenemos el segundo chakra, que es el chakra sacro, que tiene que ver con qué? Con la creatividad. ¿Qué tan creativa soy? ¿Cómo hago las cosas? Si me enfoco más en el problema o me enfoco más en la solución. Y ahí es donde entra este chakra. Después vamos al chakra del plexo solar, que es que el poder personal y la voluntad, que le llamamos también valores. Ese es el chakra del plexo solar. Por lo tanto, es cuando dices, por eso el estómago es nuestro segundo cerebro, el emocional. Cuando sientes algo, sí o no, se te va el estómago. ¿A quién se le va el estómago? Diga, yo, lo que yo sienta, se me va el estómago. Y entonces, desde ahí es donde sacas o te llenas de miedo o te llenas de poder y de fuerza y de valentía para asumir lo que tenga que ser. Eso es lo que hace el plexo solar. Después viene el chakra, ¿qué? Corazón. Y en el chakra corazón, lo que hace justamente es lo que amo, lo que vivo, lo que vibro. En el chakra, después viene el chakra garganta. Es lo que hablo. Si tú eres una persona que se enferma mucho de la garganta, de anginas, de tos, bueno, ¿qué te estás callando? ¿Qué no has dicho? ¿Qué te cuesta decir? Este es el chakra garganta. Luego viene el chakra del tercer ojo, que este tercer ojo nos lleva a qué? A ver más allá. No solo lo físico, sino ver más allá. Es el chakra del tercer ojo. Entonces, pues a través de este proceso, mi tercer ojo o mi chakra de tercer ojo se amplió, se expandió. Al igual que el tuyo, tú lo puedes hacer. Por eso le llamamos la intuición. Ese es el chakra de la intuición. Y todos los seres humanos tenemos la intuición, ¿sí o no? Aquí el tema es, ¿le haces caso o no? Porque luego a veces no te escuchas. Y después viene nuestro chakra coronilla, que nuestro chakra coronilla es la parte que espiritual. Esta parte espiritual que me lleva a conectar con el espíritu. Es esa conexión directa que tengo con el espíritu. Eso es nuestro chakra coronilla. Entonces, si tus chakras no están alineados o están bloqueados, por supuesto que tu energía no se siente igual, porque por eso puedes decir, híjole, tengo mucho sueño, me siento cansada, tengo miedo, tengo estrés. Por eso decimos, como es arriba, es abajo. Si yo estoy pensando o tengo pensamientos de miedo, de, ay, los hombres son malos, ay, este trabajo no me alcanza, híjole, y si me corre, y si no me alcanza para mantener a mis hijos, y si no puedo sostener la empresa, y si mi equipo no funciona, y si mi equipo no desarrolla, ¿qué es lo que estoy haciendo? Obviamente, mi chakra raíz está bloqueado. Está bloqueado el chakra raíz. ¿Y qué crees que es lo que vas a manifestar? Que no te alcance. Que no te alcance el dinero.
que te corran. Por eso lo que tú crees, lo creas, desde tu chakra 7 a tu chakra 1, porque es lo que estás creando, tus pensamientos, es lo que crea tu realidad. Y entonces, así como nosotros tenemos estos chakras, quiero decirte hoy, y quiero romperte esto, que yo sé que te va a volar la cabeza. ¿Estás listo? ¿Qué te va? La empresa también tiene sus chakras. Tú trabajas en una empresa o tienes tu empresa. Quiero decirte que esta es la nueva era cuántica. Y por eso quiero que me puedas seguir en todas mis redes sociales, porque te voy a estar compartiendo y te vamos a estar compartiendo mi equipo y yo, toda esta nueva información acerca de los negocios cuánticos, acerca de qué es el campo cuántico. Por eso es una extensión. Lo que tú crees, lo creas. Si tú crees que no eres digno de merecer una vida rica, plena y feliz, ¿qué vas a manifestar? Obvio, lo contrario. Así te la pases repitiendo cosas, no va a pasar. Por eso requerimos hacer ese cambio. ¿Desde dónde? Desde mi mente, desde mi mente. Por eso vivimos en un mundo mental. Y entonces lo que yo estoy pensando es lo que estoy creando. ¿Estamos de acuerdo? Así que bienvenidos a este nuevo mundo cuántico. Este es el mundo cuántico. Por eso yo como persona tengo mis chakras y necesito alinearlos. ¿Dónde estoy bloqueada? ¿Estoy bloqueada en la seguridad? ¿Tengo miedo de no poder llegar? ¿Tengo miedo de dónde voy a vivir mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Si puedo mantener o no? ¿O mi equipo me traiciona o no? Ah, pues igual la empresa. Por eso es el chakra de la manifestación. ¿Qué son qué? Tiene que ver con los productos y los servicios. El chakra raíz, que es la parte del sistema y la seguridad, a nivel ahora te los voy a decir a nivel empresarial. A nivel empresarial tiene que ver con el producto y el servicio. ¿Por qué? Porque es lo que estás creando desde tu mente. ¿Qué productos y servicios quieres compartir? Pero si tú creas desde la necesidad tus productos y servicios, por eso no vendes. Por eso te dije, la nueva era no es lucha. La nueva era no es te tienes que matar en el intento. No, la nueva era es tú puedes crear el negocio de tus sueños, puedes crear la empresa que quieras, puedes crear el ingreso que necesitas y que quieres, pero ¿desde dónde? Desde la unión, desde el tu yo soy, desde la manifestación, desde dónde, desde el yo soy. Cuando yo empecé a entender esto, me empecé a relajar y empecé a observar que entre más relajada estaba, ojo, pero no solo en la mente, sino en todo mi sistema, más fácil me llegaba. Y me llamaba y me buscaban los clientes. Yo no tenía que hacer muchas cosas. ¿Ok? Entonces, esta es la era. Por eso es la era de la rapidez, de la facilidad. Pero sí te quiero decir algo. ¿Quién está listo? Es una era de cambios, 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 cambios. Y como bien lo decía Darwin, solo se adapta el que resiste al cambio, la persona que tiene esta gran adaptabilidad a los cambios. Por eso, hoy quiero invitarte a que seas una persona que se adapte a los cambios fácil y rápido. ¿Por qué? Porque entonces nuestro siguiente chakra, que es el chakra 2, el chakra sacro a nivel empresarial, tiene que ver con qué? Con las sensaciones y con las emociones de tu empresa. ¿Y quiénes son las sensaciones y las emociones de tu empresa? El personal, el equipo. El equipo son tus sensaciones y emociones a nivel empresarial. Por eso, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo son sus emociones? Porque ellos son quien le pone la creatividad. No solo eres tú, somos todos. ¿Cómo está siendo tu liderazgo para poder llevar al equipo, a tu equipo? Si la empresa no es tuya, pero trabajas para esa empresa, también puedes estar aquí. ¿Por qué? Porque tienen que ver contigo. Si las emociones de tu equipo, si no se sienten seguros, si no se sienten integrados, si no se sienten en esta plenitud, en esta creación, estamos en la nueva era, no nos motiva
la jerarquía? ¿Qué nos motiva? La creación. Es momento de qué vamos a crear juntos. Invítame a colaborar contigo. Invítame a crear contigo. Invítame a expandirme contigo. Esta es la nueva era. ¿Quién está listo? Diga yo. Ya está sucediendo. Y luego viene el plexo solar, que es el poder personal y los valores. Y en la parte empresarial, ¿qué es? Tiene que ver con la supervisión. Sí, la supervisión. ¿Quién supervisa? Porque te voy a decir algo, que la supervisión tiene que ver, supervisión, que puedo ver qué, todo, que puedo ver cualquiera cosa que está sucediendo. Entonces la supervisión es, tú tienes un supervisor o quién supervisa las tareas. El 85% de las ventas que no se efectúan es por falta de seguimiento. La supervisión es seguimiento a nivel tanto personal como empresarial. Si tú no tienes un seguimiento, no va a pasar, ¿sí? Si tú dices, puta, o sea, quiero bajar de peso o quiero comprarme una casa, lo que tú quieras, la meta que tú tengas, si no hay una supervisión, o sea, un seguimiento en esa meta de manera continua, no va a pasar, porque entonces se queda en un sueño. Y qué chingón es soñar, pero realmente quieres seguir soñando o lo quieres llevar a la acción o lo quieres realmente ver aquí, materializar, tenerlo aquí para poder decir, wow, me mama, esto es lo quiero y lo voy a hacer así. Entonces, esto es, por eso es el plexo solar. ¿Cómo está la supervisión de tu negocio? ¿Cómo está la supervisión de tu equipo? ¿Hay seguimiento o no hay seguimiento? ¿Quién se encarga de realizarlo? Y tú le das seguimiento o no a tu equipo. Y a nivel personal, ¿lo haces en tus proyectos personales o no? Por eso es lo que sucede. Luego viene el chakra corazón. Y quiero decirte eso, por eso son 3 chakras arriba, 3 chakras abajo, y el corazón es el que sintoniza. Es el chakra que sintoniza, o sea, es el que sintoniza la frecuencia de la manifestación. ¿Cómo, Cari? Sí. Por eso el corazón siente. Entonces, si yo pienso que soy próspera y tengo un pensamiento, ejemplo, tenemos el mejor producto y servicio y todos los días tenemos clientes nuevos y no solo lo pienso, lo siento y llegamos a nuestra meta, ejemplo, $30,000 y no solo lo pienso, lo siento, se va a manifestar así. Por eso el corazón es el que sintoniza de acuerdo a lo que estás sintiendo. Si yo pienso que los hombres son malos o las mujeres, es lo que estoy sintonizando, sintiendo, sintonizar, sentir. Lo que estoy sintiendo, por lo tanto, voy a toparme o voy a manifestar hombres que me hagan tener cada vez más esa creencia. Cuando yo pensé y dije, todos los hombres con los que yo convivo me tratan increíble, son caballerosos, son propios, son educados y me tratan excelentemente bien, lo empecé a sintonizar. Y hoy esa es la manifestación. Todos los hombres con los que yo convivo son así, todos. Y entonces eso, pero hubo un cambio de qué primero, pensamiento, y después lo sintonicé y después lo manifesté. Pero ¿cuántas veces quieres que primero manifestar, luego pensar, luego sentir? ¡No hay orden! ¡Che! Entonces por eso no me pasa, Cari. Exacto. Primero lo pienso, lo siento, lo manifiesto. No lo manifiesto, luego lo siento y luego lo pienso. No, porque lo que piensas se hace realidad, es lo que materializas. Por eso la manifestación es esto. La manifestación es lo que pasas al plano físico.
Entonces, si eres una gran manifestadora, manifestador, ¿sí o no? ¡Che! ¿Pero qué estás manifestando, chingado? ¿Te gusta lo que estás manifestando? ¿Lo que estás haciendo realidad? Ah, no. Bueno, pues entonces vamos a cambiar eso. ¿Desde dónde? Desde aquí, desde la causa raíz, para que entonces del pensamiento lo sintonices y lo manifiestes. ¿Listo? Después, en el siguiente, al igual que en la empresa, si yo tengo un pensamiento o una creencia de que todas las personas son huevonas, permiso para decirte esto, imagínate qué sensación tengo. Por lo tanto, ¿qué voy a manifestar? Voy a contratar ese tipo de personas. No es que todas sean, es que tú a través de tus pensamientos estás contratando ese tipo de gente. Pues sí, sí existen, pero también existimos personas que amamos crear y colaborar, que amamos expandir los negocios. Y entonces, si cambias ese pensamiento, lo sientes, lo vas a tener y vas a tener un equipo de alto rendimiento. ¿Quién quiere un equipo de alto rendimiento? Diga yo. Por eso tu labor como líder es entrenarte y en todos tus chakras. Entonces, amo que estés aquí. De verdad, muchas gracias por estar aquí, porque te estás entrenando. Después viene el chakra garganta, comunicación, expresión. Por eso el chakra garganta tiene que ver con qué? Con la mercadotecnia de tu empresa. Si la mercadotecnia de tu empresa está fallando, no estás comunicando realmente lo que tienes que comunicar. Por eso tal vez tu contenido que estás haciendo no está comunicando lo que realmente haces. Por eso, en lo que requerimos trabajar es en qué estoy comunicándole a mi cliente final, a mi cliente interno, qué comunico. Por eso es la parte de mercadotecnia. ¿Cómo lo comunico? ¿Cómo lo digo? Porque no es lo que dices, es cómo lo dices. No es lo que vendes, es cómo lo vendes, es cómo lo transmito. ¿Y cómo puedo transmitir cuando lo vives? Cuando vives las cosas, cuando las sientes, entonces las puedes transmitir. Sé que hoy yo te estoy transmitiendo toda mi pasión por estos temas, porque encontré lo que más amo, el desarrollo personal con el desarrollo empresarial. ¡Yeah! Porque es unión, es junto, no es separado, es junto. Y esta es mi pasión. Y eso es lo que quiero compartirte, que tengas un negocio extraordinario, que tengas un trabajo que realmente ames, que puedas comunicarlo, no importa la posición en la que estés dentro de la compañía, pero también tú como ser humano te sientas feliz, pleno, contento de crear en esa comunidad, de crear en ese equipo, de ser parte de esa visión, de ser parte de esa misión. Y si tú eres el dueño del negocio, ¿cómo estás comunicando a todo tu equipo? Y llámese equipo, tus clientes, tus proveedores, tu equipo interno, tú mismo, tu familia, porque el liderazgo eres tú y todas tus relaciones, tú y todas tus relaciones. Y entonces eso nos lleva al siguiente chakra, que es el tercer ojo, que es la sabiduría. Por eso pide sabiduría en la vida, pide la sabiduría, porque tiene que ver con el diseño de los servicios, es la imagen, es la visión, es lo que ves, pero si tú por estar en tus pensamientos, pensando en que si no me va a alcanzar, pensando en que en la operación te metes tanto a la operación que obviamente no ves más allá, que no ves más allá, cuál va a ser mi visión, qué es lo que quiero lograr, qué legado voy a dejar. Porque si tú estás aquí, quiero invitarte a esto. Si tú quieres ser una empresa de la nueva era, es porque amamos dejar un legado. Un legado. O sea, hace que más personas como esa niña. Y yo quiero decirte que hoy, contigo, yo le estoy cumpliendo el sueño a esa niña. A esa niña de 6 años de ser empresaria. A esa niña de comunicar, de crear más empleos, de crear espacios felices de plenitud donde las personas nos reunamos a crear un juego más grande, que nos reunamos a jugar chingón. Eso era lo que esa niña quería y hoy lo estamos materializando. Te lo estoy explicando de esta manera porque no es una u otra, es unión. Esa es la nueva era, es la unión de mi ser con mi negocio, la unión de mi ser con mi equipo.
la unión de mi ser con mi familia, con mis clientes, con los proveedores. Es la unión con qué, con el dinero, con el amor, con el todo. Y entonces ahí, cuando yo tengo la visión, cuando ya sé hacia dónde voy, puedo diseñar todo el negocio, puedo darle la imaginación. Una vez me preguntaban, Cari, ¿qué hacemos con la competencia? Y te voy a decir algo, si tú innovas, nunca vas a tener competencia. Innova, innovación, innovación, visión, innovación, visión. ¿Cómo? Innovación, visión. Va a haber gente, sí. Va a haber referencias, sí, pero quiero decirte esto. Si tú innovas, siempre vas a estar vigente. Si tú pones tus dones y talentos al servicio, siempre vas a estar vigente. Así que innova, visión. Y eso me va a llevar ¿a dónde? A tu chakra coronilla como empresa, que es la parte espiritual, que es la parte de la fe. ¿A quién le tengo que tener fe? A la dirección, porque es toda la información. Si como es arriba, va a ser hasta abajo, ¿lo ves? Si como yo estoy arriba, tengo la dirección hacia dónde vamos. Por eso quiero colaborar contigo. Para que tengas una dirección. Yo sé a dónde voy. Y les voy a compartir esto, permiso para compartirles esto. Recuerdo perfectamente bien, en el 2013, después de una reunión, ahí todavía trabajaba en la parte corporativa. Todavía trabajaba en Harmon Hall. Después de una reunión dije, puta, ser director, gerente o dueño de un negocio muchas veces es un puesto solitario, ¿sí o no? Porque ni te puedes quejar con los de abajo, ni te puedes quejar con los de arriba. Y cuando tú eres el dueño, pues tampoco te puedes quejar contigo mismo, ¿no? O ya vas y le dices al espejo, ya estoy harto de ti. Bueno, y entonces te sientes pesado y cargado. Y te preguntas o dudas si estás tomando la decisión correcta. ¿Cuántas veces te ha pasado? Por eso es el precio que pagas al ser el director del proyecto. Y está bien, porque, ¿sabes? Cuando yo sentí eso, yo dije, voy a ser parte de la solución, China, no del problema. Y por eso decidí emprender por mi propio vuelo y empezar a crear una era nueva de líderes donde hacemos unión, donde no estamos solos, donde una comunidad, donde podemos apoyarnos, acompañarnos y decir, vamos, dale, tú puedes. ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te hago? Sin envidias, sin conflictos, sino desde esa creación y esa visión. Así que bienvenidos a la nueva era de los negocios cuánticos. Porque cuando yo salí de esa empresa, que amé con todo mi corazón, que fue la última, ¿no? Yo dije, ¿sabes? Gracias, estoy lista. Y por eso dije, quiero crear donde la persona, el ser, sea importante, porque yo soy. Y a través del yo soy, podemos llegar a tener todo lo que queramos. Y entonces ha sido un camino y una formación, pero hoy me siento muy contenta de poderte compartir todo esto que es la nueva era. Yo fui esa jefa gritona, mandona, yo fui con muchas sombras, sí fui, ¿no? Cabrona, sí fui, ¿no? Impositiva. Y no quiere decir que esté mal. Lo que sí te quiero decir es que hoy hay nuevas formas. Hoy mi sistema nervioso está más relajado y entendí lo que era el verdadero liderazgo. Cómo accionar a las personas desde la voluntad, no desde la fuerza, no desde la amenaza, no desde el, y si no me hablas o no haces lo que yo quiero, entonces te dejo de querer, como cuando éramos niños. No, sino desde un juego más grande. Así que los invito a que ustedes y yo y todo el equipo empecemos a crear esto. ¿Ok?
Muchísimas gracias. Gracias, mi capi guapo. Cuídense todos. Hasta pronto. Bye, bye.